Hola, pequeños y pequeñas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén bien de salud, que estén en su casa, en su patio, jugando con sus perritos, con su familia, ya que los días están bonitos. Hemos recibido buenas noticias, ya que vamos a pasar a fase 3, va a haber un poquito más de libertad de acción, pero aún así sigan cuidándose y manteniendo todas las medidas de seguridad, ¿ya? Bueno, dicho esto, les doy la bienvenida a la cápsula educativa número 10. Miren cómo ha pasado el tiempo. Ya, y aquí me encuentro en el escritorio de mi computador, en compañía de un precioso lugar, ¿cierto? En la naturaleza, en una cascada hermosa que queda esto cerca de Villarrica. Ya, y lo que lo que les traigo el día de hoy es la cápsula educativa correspondiente a el mes de noviembre y que conlleva su presente calificación. ¿Ya? Entonces esta cápsula educativa va a ser una actividad evaluativa correspondiente al mes de noviembre y que ahora les voy a pasar a detallar. Ya, entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es una actividad ya conocida, ¿cierto? Es un informe de historia, ¿cierto? De la asignatura relacionada con los Juegos Olímpicos, ¿ya? Uno de los contenidos más populares, más conocidos por la sociedad a nivel general, ya que los Juegos Olímpicos es un tema que siempre tiene al mundo del deporte muy pendiente, ¿ya? Pero antes de esto vamos a despejar una palabra súper importante, que es la palabra legado, ¿ya? ¿Por qué vamos a analizar un poco la historia de los Juegos Olímpicos? Y ustedes dirán, profe, ¿qué relación tiene esto con los contenidos de los griegos y de los romanos? Resulta, estimado amigo, de que los Juegos Olímpicos, que se celebran cada 4 años, fueron creados por los griegos. Nuevamente los griegos dando cátedra, ¿cierto? Y heredándonos o legándonos una tradición deportiva tan valiosa como los Juegos Olímpicos, ¿ya? Así que a tenerlo en consideración. Ahora bien, ¿qué significa la palabra legado? ¿Ya? El concepto legado está relacionado directamente con algún elemento material o no material que va pasando de generación en generación, que se transmite de generación en generación. Ejemplos pueden haber muchos, ¿ya? El idioma, un estilo de baile, la religión, a nivel material también algún tipo de escultura, de libro, enseñanzas culturales, educacionales, entre muchos elementos más que se van transmitiendo de generación en generación. Y los Juegos Olímpicos son uno de los principales elementos importantes de la cultura greco-romana que nace en la civilización griega, principalmente entre el 700 a.C. al 300 después de Cristo, donde se origina esta actividad y que se ha ido transmitiendo de generación en generación por siglos hasta llegar al día de hoy, que también tenemos Juegos Olímpicos. Ya obviamente han cambiado mucho en los tipos de disciplinas deportivas que se imparten, el sentido, el origen, la función que cumple los países que actualmente participan, porque antes era un encuentro entre polis, ya entre ciudades-estados que conformaban a la civilización griega y que después se fue expandiendo correspondiente a los tiempos históricos que fueron avanzando, ¿cierto? Entonces es importante tener esa palabrita aquí clave, lo que es el legado. Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar el legado de la civilización griega, en específico los Juegos Olímpicos. Entonces, dicho esto, les voy a mostrar lo siguiente. Miren, aquí tenemos, ¿cierto? Una imagen. Ya, esta es una imagen de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Ya, que no eran las mismas disciplinas que
que se desarrolla en el día de hoy en los Juegos Olímpicos. Ya en ese tiempo era mucho menos. Voy a salir un poquito aquí. Ya, aquí tenemos las carreras en cuadriga, que eran carreras, cierto, a caballo, pero que eran cuatro de estas especies que iban jalando este carro, cierto, iban compitiendo, representando cada uno a sus polis. Tenemos también el lanzamiento de disco, lanzamiento de la jabalina, atletismo, cierto, lucha cuerpo a cuerpo, ya que a esto en realidad se le llamaba como la pentathlon, que correspondían como 5 actividades principales, junto con algunas otras más, ya. Obviamente la antigua Grecia tenía un sentido totalmente distinto al de la actualidad, mucho más relacionado con lo religioso, con la cosmovisión y la manera en que los griegos y después los romanos veían y apreciaban el mundo. Hoy en día existen una infinidad de disciplinas ya que se imparten, incluso hoy en día ya se considera el fútbol, el básquetbol, el tenis, que Chile tiene mucho que decir con respecto a eso, ya. Así que ha ido aumentando en la cantidad de disciplinas también y en la cantidad de participantes y de países que se han ido uniendo a estos Juegos Olímpicos, ya a estas Olimpiadas. Bueno, dicho esto, estimados, vamos a ver un poquito sobre los Juegos Olímpicos en la actualidad. Ya, miren, si estamos aquí en Google y yo coloco, miren, Juegos Olímpicos, no Juegos Free como les gusta a ustedes. Miren, vamos a ir aquí a imágenes. Bueno, este es el icono, el símbolo principal de los Juegos Olímpicos, ya, para que si lo vean siempre lo identifiquen. Se celebra cada 4 años en distintos países ya. Se suponía que este año era en Tokio, pero por contexto de pandemia está todo muy difícil. Aquí vemos algunas disciplinas como ya bicicleta, natación, tiro al arco, pesa, cierto, tenis de mesa, y que es un encuentro deportivo que donde participan la mayoría de todos los países, cierto, más de 200 países en el mundo, ya. Y hoy en día se transforma en toda una celebración, un espectáculo masivo para los medios de comunicación, donde aquí van las delegaciones deportivas con las banderas de sus países, cierto, ya. Quería que vean eso. Ahora, ¿cómo tienen que hacer ustedes ese informe? Ya, vamos a entrar en detalle con esto. Muévete por acá. Ya. Entonces aquí está clarito. Voy a volver a salir. Ya. Lo primero, ¿qué debe considerar el informe? Ya. En el informe escrito que ustedes van a hacer en su cuaderno, van a tener que investigar sobre la historia de los Juegos Olímpicos. Ya. Y su trabajo debe contener de manera implícita, y voy a aparecer para explicar esto nuevamente, de manera implícita los siguientes elementos, no explícita, ya. No es que ustedes, por ejemplo, deban copiar este mismo temario e ir colocando al ladito la información, eso es explícita. Yo se los pido que de forma implícita, ya, esté esta información. No es necesario que lo hagan bajo este mismo formato, ni que lo hagan con el famoso anunciado y 2 puntos, no. Es un trabajo que tiene que ser escrito en desarrollo, pero yo tengo que al final de la lectura darme cuenta que todos estos elementos que yo estoy considerando están presentes de manera implícita, ya, no con el mismo formato que vendría siendo como lo explícito. Ya, lo primero entonces, el primer ítem de este informe escrito es los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia, donde tiene que estar claro su origen, el sentido y las principales características de los Juegos Olímpicos en esa época, como la fundación, el espacio geográfico, la temporalidad, con qué propósito se realizaba, entre otros. También debe contener los Juegos Olímpicos en la actualidad, desde cuándo se organizan los Juegos Olímpicos a nivel mundial, en qué año, quién lo hizo, o quiénes organizaron esto, en qué años, con qué propósito, que es muy distinto al propósito anterior, y sus principales características o disciplinas que se consideran. Después también debe estar considerado, después de estos 2 puntos anteriores, las diferencias y las similitudes entre una y otra, ya la diferencia entre los Juegos Olímpicos antiguos y los nuevos, por llamarlo así,
y también sus similitudes, qué cosas tienen en común. Por último, también es importante considerar cuál ha sido la participación de Chile en los Juegos Olímpicos, si tenemos alguna actividad destacada por ahí, o algún deporte, algún claro, deportista destacado, que hay, no son muchos, pero lo hay. Y con eso ya tendrías listo tu informe, ¿ya? Ahora, si tienes algún problema de conexión y todo eso, esta información la puedes encontrar no tan en detalle, pero también está presente en el texto de estudio, en la página 140 y 141. ¿Ya? Así que dicho esto, estamos claros. Es la actividad evaluativa del mes de noviembre. Así que ustedes saben que a través de cualquier medio, cómo comunicarme para atender sus dudas, consultas, etcétera. ¿Ya? También al momento que publique este video, les voy a adjuntar un documento donde va una autoevaluación, para que también me la respondan. ¿Ya? Eso, estimados, un abrazo virtual grande, cuídense, nos vemos y eso, chaito, adiós.